Una antena receptora recibe, le llega a ella la señal que le ha enviado la transmisora, que esta es la que deseamos recibir, la que deseamos tener, pero como la antena está en el espacio, también puede captar cualquier otra señal que le llegue dentro de la misma banda de recepción de la señal. Y lo más importante que la antena capta en este sentido, que no sea señal, es ruido. Ruido del ambiente, ruido de su entorno, interferencias que producen otros equipos. Y por lo tanto hay un parámetro que es muy importante y es cuál es la relación o cuánto mi señal está por encima del nivel de ruido. Porque hay un cierto umbral que si caigo por debajo de él, entonces no podré recibir de forma correcta la señal. El sistema no va a funcionar bien. Por lo tanto, los sistemas de radiocomunicaciones requieren un mínimo de relación señal-ruido. Y este parámetro normalmente está representado como el cociente de la señal y el ruido con el símbolo en inglés habitual. Y no es más que una relación, un cociente entre la potencia de señal que tengo en el receptor y la potencia de ruido que tengo en el receptor. El parámetro es importante en muchísimos sistemas de comunicaciones y hay uno que realmente es claro de ver y es un sistema de comunicaciones móviles. Imaginar que tengo una estación base y tengo un móvil que se puede desplazar. A una cierta distancia de la base, la antena capta bastante señal y tiene ruido y funciona correctamente. Si me voy alejando de la base, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el nivel de ruido se va a mantener más o menos igual, si no cambio de entorno, y la señal irá bajando conforme voy aumentando la separación de la base, la distancia de la base. Llegará un momento que la señal será tan débil que se aproximará al ruido y ya no funcionará mi sistema. Estos son sistemas de comunicaciones que están limitados por ruido y es el caso más habitual. Por lo tanto, aparte de la señal que sabemos cómo analizar mediante la ecuación de transmisión, tenemos que considerar también el ruido que está presente en la antena. Y esto es bastante complejo porque depende mucho de cómo esté, dónde esté. Hay diversas fuentes de ruido. Unas pueden venir de la atmósfera, pueden venir incluso de fuera de la Tierra. El Sol, Júpiter, por ejemplo, es un planeta que emite de una forma bastante potente ruido. O bien, pues digamos, de la galaxia, en fin, en general hay diversas fuentes, digamos, externas que están ahí. Pero también hay otras fuentes que son muy importantes que somos los propios humanos en nuestra actividad civilizada que generamos muchísimo ruido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo eléctrico, esta es una situación muy clara, y encendiendo, apagando luces, electrodomésticos, ascensores, líneas de transmisión, en fin, hay montones de circunstancias en las cuales nosotros acabamos produciendo ruido. Distinguimos normalmente en un sistema de comunicaciones el ruido de la interferencia, aunque el efecto es exactamente el mismo. Y hablamos de interferencia cuando esa que nos llega a la antena está producido por otros sistemas de comunicaciones que funcionan sobre la misma banda de frecuencia. ¿De acuerdo? Esto puede ser, por ejemplo, porque estamos usando una banda que están usando otros usuarios. Ocurre, por ejemplo, muchísimo con las redes Wi-Fi. Tus vecinos están usando exactamente el mismo tipo de sistema y nos estamos interfiriendo unos a otros. Y también hay casos en los cuales la interferencia, sobre todo en aplicaciones militares, está buscada. Es decir, de alguna forma se intenta cegar un sistema de comunicaciones a base de inundarlo con potencia. También introducen ruido los cables, los conectores, la electrónica que tenemos en los receptores. Hay muchísimas fuentes de ruido y ese ruido de alguna manera hay que tratarlo de una forma coherente, de una forma unificada. Y hay un parámetro que define muy bien el ruido que capta la antena y es la temperatura de ruido de la antena. ¿Cómo la definimos? Pues la definimos como la temperatura a la que tendría que poner una resistencia para que entregara la misma potencia de ruido que la antena está captando. ¿De acuerdo? Es un parámetro de equivalencia, no quiere decir que la antena esté a esa temperatura, sino simplemente sería la temperatura que tendría que estar una fuente equivalente para producir el mismo ruido. Y
Si hacemos una suposición de es una equivalencia con ruido térmico, pues es que la potencia de ruido es directamente el producto ¿de quién? Pues de la constante de Boltzmann, la temperatura de antena, de ruido de antena y el ancho de banda del canal de comunicaciones. Esto como producto, si lo transformamos en una escala de decibelios, pues simplemente es tomar 10 veces el log de cada uno de esos términos y ir sumándolos. Pero hay que empezar a contemplar dos cosas. Por un lado es quién produce el ruido y dos, cómo es tratado ese ruido después en el receptor. En la derecha tenemos una pequeña gráfica de temperatura de ruido en función de la frecuencia. La escala de abajo es una escala que empieza en megahercios y va subiendo, son escalas logarítmicas. Y arriba tenemos la temperatura de ruido en potencias de 10. Lo primero que observamos es que la temperatura de ruido, es decir, la potencia de ruido es muy alta a frecuencias muy bajas. Y la razón de esto es que ese ruido mayoritariamente está producido por las tormentas eléctricas en la atmósfera que están ocurriendo constantemente y que pueden viajar, las perturbaciones que producen pueden viajar grandísimas distancias, porque están guiadas básicamente por la Tierra y la ionosfera. Por lo tanto, puede haber una tormenta en el medio del Atlántico y puede estar perturbando nuestro sistema de comunicaciones aquí, a esas bandas bajas de frecuencia. Y dependiendo mucho, pues hay una gran variabilidad de varios órdenes de magnitud. Pero hay una tendencia que es importante y es que el ruido va decreciendo conforme aumenta la frecuencia. Y hay una ventana de bajo ruido que precisamente cae en las bandas de microondas, en las frecuencias que nos interesan, que están entre 1 y 10 gigahercios, entre 1000 y 10.000 megahercios. Y aquí el ruido básicamente tiene dos cotas. Uno, si la antena está apuntando al cielo y es un cielo que no tiene prácticamente nada, no hay estrellas, no hay fuentes, todo es oscuro, pues ahí el umbral está en torno al ruido de fondo, a los 3 grados Kelvin. Pero si la antena está apuntando o está próxima a la Tierra o está mirando a la Tierra o a la persona, en el caso del móvil, por ejemplo, la persona que lleva el móvil, entonces ahí la temperatura es más o menos la temperatura física a la que está la Tierra, a la que estamos todos, que está en torno a los 300 Kelvin. Y estas son las cotas que tenemos aquí. Esta es una ventana que es importante en el sentido que tiene dos buenas características. Que hay poco ruido y que además la atmósfera permite propagar las ondas de radio de manera muy eficiente. Afortunadamente para nosotros hay en el espectro una segunda ventana que es tan buena o mejor que esta, y es la banda o la zona del espectro que tiene que ver con las frecuencias ópticas, con la luz, con las longitudes de onda de la luz que nosotros recibimos. Cuando nosotros estamos recibiendo, viendo nuestro entorno, precisamente en una ventana en la cual la atmósfera también tiene muy buenas características de propagación. Fuera de esas dos, las cosas son mucho peores. Hay muchísima más atenuación y no es tan fácil ya comunicarse. Por lo tanto, esta es la fuente externa de ruido, pero además podemos tener aquí fuentes internas. Y la primera que tenemos que contemplar es que si la antena tiene pérdidas, ¿qué ocurre? Pues que parte del ruido que capta lo disipa, lo pierde en sus resistencias de pérdidas y deja pasar el resto, pero a su vez añade ruido. Y este ruido siempre es el problemático, el añadido. Aquí, si la antena tiene esta eficiencia, este rendimiento, aquí tenemos el valor de ruido que pasa, del que estaba presente en la antena si no hubiera habido pérdidas. Pero si la antena está a una temperatura física, esta sí que ya es la temperatura física de la antena, esta no, pero esta es la temperatura física, el ruido que añade la antena es 1 menos las pérdidas. Por lo tanto, dependiendo de las pérdidas, este valor puede tener una gran variación. Si, por ejemplo, el rendimiento es muy próximo a 1, pues prácticamente la antena casi no añade ruido y prácticamente no disipa ruido que le llega. Pero si esta eficiencia es baja, porque hay unas pérdidas altas en la antena, entonces ¿qué ocurre? Que aquí puedo tener
una cifra importante de ruido añadido. Este efecto también está presente si considero que entre la antena y mi receptor tengo cables. ¿Por qué? Porque entonces los cables, como tienen pérdidas, hacen el mismo efecto. Por un lado, atenúan el ruido que llega, pero lamentablemente añaden ruido. Por lo tanto, siempre tenemos procesos aditivos, vamos añadiendo cosas. Y en este caso la expresión es la misma para el ruido añadido por el cable. Lo único es que en lugar de hablar de la eficiencia de antena, lo que hablo ahora es de las pérdidas del cable. Y con esto pues voy calculando la potencia. Por lo tanto, si tengo un cable con unas pérdidas que sean 3 dB, 10 dB, depende de la longitud del cable y de la calidad del cable. La potencia de salida es la de entrada dividida, afectada por las pérdidas, más la añadida, que es la temperatura física del cable, y 1 menos las pérdidas. Por lo tanto, tengo un ruido añadido, que es este. Y con esto ya puedo ir contabilizando el efecto de las pérdidas en muy diversas circunstancias. Esta es una fórmula muy utilizada para ir calculando términos, ir añadiendo pérdidas. Las fuentes externas asociadas con la actividad humana son difíciles de modelar porque son complejas, pero hay una recomendación de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, aquí está la referencia de ella, en la cual se pueden tener ciertas estimaciones, ciertas cotas en función de la frecuencia. Y aquí lo que está representado es un factor de ruido equivalente, una cifra que es básicamente la potencia, es decir, es una escala en este caso logarítmica. Por ejemplo, aquí tengo 10 veces la temperatura de referencia, que es 290 Kelvin, aquí tengo 100, aquí tengo 1000, en fin. Veo exactamente el mismo comportamiento que antes. Pero la ventaja de esta curva es que permite ver más o menos los valores medios, es decir, estimaciones del ruido que se produce en distintos entornos. Puede ser una zona, un centro de negocios, puede ser una zona de viviendas, puede ser el campo, puede ser la ciudad, puede ser un lugar tranquilo, es decir, hay toda una familia de curvas que de alguna manera describen distintas circunstancias y que se pueden tomar como valores medios. Pero además de estos tipos de ruidos que los produce en nuestra actividad normal, también puede haber, como decía antes, diversas fuentes de emisión. Y una que es importante es aquella en la que utilizamos bandas libres de comunicación, bandas abiertas a distintos usuarios. Hay una que es muy empleada hoy en día, que es la banda de 245 GHz. Es una banda para usos industriales, médicos y científicos. Y aquí, aparte de tener el horno de microondas doméstico, tenemos también los sistemas de Wi-Fi, es decir, de redes locales inalámbricas, pero también tenemos Bluetooth, todos los sistemas también de radio de teléfonos en casa, los teléfonos de DEC están también cerca de estas bandas, por lo tanto, estas son bandas que están muy pobladas y donde todos los usuarios son libres de estar interfiriéndose unos a otros. Pero también tenemos, aparte de estas, otras fuentes de ruido que están asociadas con nuestros circuitos electrónicos. Y la manera de contemplar el ruido, en particular de los amplificadores, que son los primeros que intervienen en la cadena de recepción, es a través de dos parámetros que están relacionados, la temperatura equivalente de ruido o el factor de ruido. El factor de ruido se define como 1 más la relación de temperaturas y tiene que ver con el ruido que añade el amplificador como consecuencia de sus elementos de polarización y elementos de conexión que tenga dentro, y la temperatura equivalente y el factor de ruido están relacionados a través de una temperatura de referencia que vale 290 Kelvin. ¿De acuerdo? Y el ruido añadido es directamente la temperatura equivalente, la constante de Boltzmann y el ancho de banda. Es la fórmula habitual de ruido térmico. El factor de ruido se puede dar de manera lineal o se puede dar en escala logarítmica. Tanto se puede dar como un número o se puede dar en decibelios. Y si ya tenemos un amplificador simple, una etapa de amplificación en la cual tenemos el factor de ruido y la ganancia del amplificador,
Entonces sabemos que la señal que llega al final es la señal que llega a la entrada por la ganancia. Pero con el ruido, ¿qué es lo que nos ocurre? Que el ruido que tenemos a la entrada también pasa amplificado por la ganancia a la salida. Pero además el amplificador añade ruido. Y el ruido añadido, que es el que tenemos arriba, se asocia con una temperatura equivalente de ruido a la entrada. Por lo tanto, lo que hacemos es el ruido añadido, ahora lo transferimos como un ruido equivalente de entrada y ya podemos decir que ahora el amplificador de alguna manera está amplificando el ruido de entrada y está pasando también desde la entrada el ruido que él genera. El ruido añadido entonces, en función del factor de ruido, es la expresión que ya estaba señalada antes, y el ruido a la salida es el que ha amplificado en la entrada y el ruido añadido también amplificado. Por lo tanto, podemos de alguna manera tener los dos términos aquí y tratarlos ya como un único ruido, todo él agrupado. Y esto es lo que hacemos cuando, si tenemos, como es habitual, una cadena de amplificación, tenemos varios amplificadores, cada uno con su ganancia, su factor de ruido o su temperatura equivalente. Todo el conjunto que tenemos aquí, al final, tiene un factor de ruido total y una temperatura de ruido total que es dependiente de todos los elementos, pero muy en particular del primero. La clave en estas cadenas es siempre, desde el punto de vista de ruido, el primero de los amplificadores. Y lo podemos ver aquí. El ruido que pasa es el del primero directo, pero el del segundo está transferido por un equivalente a la entrada, por lo tanto está disminuido por la ganancia del primer amplificador. Y cada vez estos tienen menos efecto. Por lo tanto, en una cadena de amplificación, siempre la primera etapa de un receptor debe ser una etapa de bajo ruido. No necesariamente de muy alta ganancia, porque la ganancia se podrá ir añadiendo después. Bien, con estos elementos ya somos capaces de tratar la temperatura de ruido que llega a la antena, el ruido que la antena añade, el que añaden los cables y también cómo los amplificadores, los elementos, digamos, de amplificación en el receptor participan en la relación señal